Puebla, de Durango, de Sinaloa, de Campeche, de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Baja California Norte, de Chiapas, entre otros. También estamos agradecidos a aquellos compañeros de otros países que nos acompañan, compañeros de Colombia y de Costa Rica. Obviamente también de aquí del estado de Jalisco hay muchos municipios involucrados en esta nueva conferencia, y entre otros tenemos a los municipios de Acatic, de Acatlán de Juárez, de Agualulco, de Amacueca, de Amatitán, de Ameca, de Arandas, de Atengo, de Tequila, de Tepatitlán, de Magdalena, de Guadalajara, de Autlán, de Tonalá, de Zapopan, de Tlajomulco, de Chapala, del Salto, del Grullo, de Lagos, de Jocotepec. Y pues obviamente que eso nos entusiasma porque está generando mucho interés esta práctica que estamos realizando como instituto, y que va en función del 6º campamento que tenemos visualizado tener el próximo julio en Tapalpa. También agradecemos a aquellas instituciones que también están participando en esta conferencia, entre otras, bueno, la Licenciatura en Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara, de la UTEC, universidades como el ITESO, la UVM, la Universidad Tecnológica. También están conectados el día de hoy diversos campamentos de la República, y bueno, entre otros, pues están los campamentos DIF, el de Bucerías, allá en Nayarit, el campamento El Peñón, el campamento Tazli, y otros más que ahorita se me pasan algunos. Pues nuevamente a todos y cada uno de ustedes, pues agradecerles, sean bienvenidos y listos para nuestro próximo campamento en Tapalpa. Voy a pasar la palabra a la maestra Rosy. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a nuestro ponente, pero antes conoceremos un resumen de su vida. Maestro en Ciencias Sociales, Recreación y Administración del Tiempo Libre de la Universidad Regional Miguel Hidalgo en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Licenciado en Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara. Especialista en Desarrollo Cultural Infantil por la Universidad Autónoma de México. Diplomados en Desarrollo Cultural Infantil, Turismo Alternativo, Desarrollo Cultural y Neurodidáctica. Se ha desempeñado como encargado de campamentos recreativos en DIF Jalisco, México, jefe del Departamento de Cultura Infantil del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Actualmente es el director del Centro Recreativo del Sistema Nacional DIF en el Campamento Recreativo Heroico Puerto de Mazatlán. Ganador del Premio Carolina Anderson, que otorga el Grupo Tortuguero de las Carolinas en el año 2012. Por el trabajo de educación ambiental y recreación en comunidades pesqueras del noreste de México. Reconocimiento por instituciones públicas de México como Instituto Mexicano del Seguro Social, Centros de Integración Juvenil, Secretaría de Educación Pública, Acuario Mazatlán, Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, publicaciones en las revistas y artículos de libros como Ventana Interior del Consejo Nacional de Cultura, Centro Occidente. Revista Peruana de Tiempo Libre y Recreación. Metodologías y otras para el estudio de la recreación en América Latina. Participación como tallerista y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Miembro de la Red Latinoamericana de Recreación. También es miembro de la Asociación Mundial del Ocio. Miembro también de la Red Internacional de Cuentacuentos. Y es codirector del Festival de Cuentahistorias Huilo Mentiras. Bueno, pues es un gusto para mí presentar al maestro Sergio Román García Rojas.
Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a muchos de nosotros, que son los campamentos recreativos. Los campamentos recreativos como una práctica de las actividades de ocio que puede tener la población en cualquier parte del mundo. Entonces, si nos ayudan a compartir la presentación, por favor. Y mientras nos llega la presentación, les comento que yo me voy a parar a platicar desde mi experiencia en los campamentos recreativos del Sistema Nacional DIF. Estos campamentos se han posicionado como una alternativa de recreación que el Gobierno de México le ofrece a las personas en condición de vulnerabilidad. A través de más de 40 años se ha logrado evolucionar no tan solo como una opción de disfrute para la población mexicana que se beneficia de estos programas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, sino que nos ha permitido ir construyendo conocimientos alrededor de la metodología y de las experiencias de estos campamentos. Lo que voy a presentar el día de hoy ante ustedes es un trabajo que se realizó en conjunto con la doctora Esperanza Osorio y que forma parte de este libro de nuevas pedagogías para el estudio de la recreación en América Latina. Este proceso de construcción de conocimientos de los que hablo, de la experiencia, de la participación como fuente principal del trabajo que hicimos, que por muchos años ha sido parte del programa de campamentos y que nos acercamos a los creadores de los campamentos, a las personas que ejecutan los campamentos, a quienes evalúan los campamentos y sobre todo a las y los participantes que asisten a nuestros campamentos. Y desde ahí, desde esta experiencia, se hizo una construcción de conocimientos donde el sujeto de la experiencia está articulado con un diálogo para buscar una propuesta teórica que fuera hospitalaria con lo que estamos platicando. Y así llegamos a un trabajo donde estamos hablando de recreación comunal, algo que viene trabajando un grupo de personas aquí en México, en Oaxaca, y que en base a todo este conocimiento que se está generando en América Latina para reconocer la recreación en América Latina y desvincularnos de las teorías eurocéntricas o anglosajonas, pues estamos construyendo conocimientos desde nuestra propia experiencia. Si le das a la que sigue, por favor. El día de hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre la historia de los campamentos en México, sobre la lógica de construcción en la experiencia de los campamentos recreativos desde mi experiencia en campamentos DIF, los valores y la vida de los campamentos recreativos y los momentos metodológicos de un campamento recreativo. Si le das a la que sigue, por favor. Sí es cierto que los campamentos tienen una historia muy antigua. Pudiéramos decir que los inicios se remontan a millones de años atrás, con los grupos de nómadas que viajaban de un lado a otro para subsistir, buscando satisfacer sus necesidades. En nuestro territorio nacional hará unos 50,000 años y los estudios recientes nos cambiarán las fechas, pero fue apenas hace pocos miles de años que los grupos nómadas viajaban en esta parte de México buscando satisfacer sus necesidades. Es en este proceso donde quizá como seres humanos, y quizá tú como yo, en tu familia de niños, jugábamos o experimentábamos los campamentos, y decir, un fin de semana, Semana Santa, en las vacaciones, salíamos de campamento a una playa, a la sierra, al bosque, y teníamos vivencias diferentes a las cotidianas. Entonces, esta historia que se nos ha ido formando data de muchísimos años atrás. En esta historia de campamentos hay dos vertientes o dos orígenes. Uno es el americano,
donde la escuela de Frederick William Gunn, allá por 1861, junta a un grupo de jóvenes y los lleva a un campamento. Estamos hablando de estos campamentos ya organizados, aún en casas de campaña, pero tenían esta vertiente de sacar a los jóvenes, a los niños, a un lugar diferente al propio. La UAI, o la Asociación de Jóvenes Cristianos de América, para 1880, pero también por ahí en la página oficial del campamento Camoamila de la UAI, dicen que en 1855 la UAI empieza a hacer los campamentos en Estados Unidos a través de Dudley. Pero en Europa también ellos comentan o cuentan que son los iniciadores de estos campamentos modernos. Y es en Suiza, con el pastor Walter Bunyan, que lleva a un grupo de jóvenes a una zona que se llama Baldaco a tener actividades fuera de su cotidianidad. Y ya en 1907, el movimiento Scout con Baden Powell es el que inicia los campamentos. Hasta aquí los campamentos pudiéramos decir que son en casas de campaña, son tradicionales. Si nos vamos a México, y de la presentación la vemos del lado izquierdo, el primer antecedente de sacar jóvenes de su cotidianidad, de su casa, y llevarlos a un espacio diferente para aprender algo, lo tenemos en los Calmecas, allá para el año de 1420 después de Cristo, donde llevaban a jóvenes para que se instruyeran como guerreros o sacerdotes. Entre los años 1920 y 1930, la UAI empieza a hacer sus campamentos, pero en una cuestión, en casas de campaña, pongámosle de esta manera. Y es en 1937 cuando se inicia el campamento Camoamila de la YMCA, ya estructurado con un espacio y un lugar donde llegar. A partir de 1937, los grupos de los Scouts, tanto niños como niñas, o niñas exploradoras, los grupos de la SEP y los grupos del IMSS, empiezan a tener un poco más de actividades y a buscar los espacios donde puedan llegar con instalaciones fijas como campamento. A partir de este momento surgen distintos tipos de campamentos. Puede haber campamentos de aventura, campamentos de deportes extremos, campamentos religiosos, y hay un sinnúmero de alternativas de campamentos. Para 1974-75, de la mano de Gómez Juárez, de Alberto Gómez Juárez, y de el maestro César Moreno Bravo, que era de la ESEF, empiezan a crear un vínculo entre la UAI y la ESEF para crear un grupo de recreación, donde se hace el Instituto de Capacitación Profesional para la Recreación, algo así tenía el nombre, donde los iniciadores de este proceso, reconocemos al maestro Peñalosa como iniciador de este movimiento, entre muchísimos más recreadores. Pero este primer momento con Peñalosa, crean en el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia el primer departamento de recreación institucionalizada en el gobierno mexicano, y es a través de ellos donde los campamentos que hasta ese momento existían tienen un cambio, donde se está trabajando por campamentos educativos al crear este grupo de capacitación en recreación, donde empiezan a darle contenidos y a formar material didáctico que, en palabras del maestro Jorge Almeida, que hasta ese momento no existían en México. A partir de ahí empiezan a surgir campamentos. Entre quienes conocemos o tenemos la vivencia de campamentos, está el campamento Tlaxtli, que tiene alrededor de 25 años, y hay un sinnúmero de campamentos que se distinguen en México. Y para 1994 tenemos que nace la Asociación Mexicana de Campamentos, que aglutina a campamentos en su mayoría privados. Entonces, hasta este momento, los campamentos pues ya son fijos, aunque existen diferentes tipos de campamentos, aquellos campamentos que pueden ser en casas de campaña, aquellos campamentos de ruta,
aquellos campamentos donde podemos ir en carros, hacer caravanas, e ir conociendo diferentes lugares e ir acampando. Los campamentos de fines de semana, en general, es el panorama de el surgimiento de los campamentos en México. La siguiente, por favor. Los campamentos recreativos o colonias de vacaciones, como los conocemos en algunos lugares, son albergues fuera de las... Tienen la característica de ser albergues fuera de la ciudad de residencia habitual. Estos pueden estar en cualquier tipo de geografía, sierras, montañas, playas, lagunas, inclusive a las afueras de las ciudades o ya dentro de las ciudades. Cuentan con infraestructura, comedor, baños, albercas, canchas, establos, granjas, y tiene servicios básicos mínimos, agua, luz, drenaje, y pueden tener una duración de 3 a 5 días, de 3 a 7, hay campamentos hasta de un mes, de 15 días, ya depende de la institución y del tipo de organizaciones que lo estén llevando a cabo. Hoy en día es muy común escuchar que algunas instancias o instituciones hacen campamentos de verano y son actividades deportivas, culturales, durante una semana o durante un mes, y los chicos únicamente van en un periodo de tiempo durante el día. Si le damos a la siguiente. En este momento le voy a pedir al maestro Jaime que si nos hace favor de poner un video, pero mientras pone el video, cambiamos de la presentación al video. No sé si alguien tenga dudas hasta este momento o algún comentario. La historia de los campamentos pues se está construyendo, hay mucha historia, muchas personas que han participado en ellos y que no tenemos el conocimiento de todos los campamentos y de todos los centros que existen y cómo han surgido. Pero sí reconocemos a ese grupo pionero con el maestro Gómez Juárez de Hawái y con el maestro César Moreno del ESEF, que empiezan a hacer un movimiento de recreación en México bastante fuerte para hacerla educativa, para buscar contenidos en la recreación, más que solo salir a un espacio a realizar actividades. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Aquí hay una. Soy Carla de la Universidad de Colima. De hecho, yo lo conozco a usted, Sergio, porque fue a dar una conferencia en el Encuentro Latinoamericano de Recreación en marzo del 2019. Sí, sí, sí. Y bueno, mi duda es si se ha visto o se ha pensado en la posibilidad de hacer campamentos virtuales. Obviamente no va a tener la misma vivencia que un campamento, pues como normalmente lo conocemos, pero se ha pensado, pues tomando en cuenta las condiciones en las que estamos, no sabemos hasta cuándo esto puede terminar. Exacto. Sí, mira, te puedo comentar, Carla, ¿verdad? Que igual a todos, ya hay algunos movimientos de grupos, organizaciones que están haciendo campamentos virtuales. Ahorita, creo que del 15 al 19, está el grupo de Colombia de campamentos, específicamente están teniendo el campamento nacional y están haciendo actividades virtuales. Hay grupos en Uruguay, hay grupos en Colombia que ya están haciendo campamentos virtuales con unas experiencias bastante interesantes. Aquí en México ya hay algunos grupos, yo la verdad desconozco a muchos grupos de recreación que hay, pero sí ya hay algunos grupos que están haciendo actividades virtuales de campamentos donde les dan una actividad por día o 2 actividades y cada noche están haciendo el recuento de lo que está sucediendo. Nosotros, como Campamentos DIF, apenas estamos trabajando en eso.
Es una plática que surgió con Esperanza Osorio y con Carlos Alberto Rico de tener la posibilidad de que el próximo año pudiéramos hacer un campamento virtual. El proyecto lo estamos haciendo, se va a empezar a trabajar con ellos el proyecto, y junto a mis compañeros de los otros campamentos del Sistema Nacional DIF, que tienen también muchísima experiencia en actividades, algunos ya virtuales que están haciendo para la gente que lo sigue en sus redes sociales. Vamos a iniciar un proyecto el próximo año, pero es un proyecto todavía, pero sí ya hay grupos que lo están haciendo y con muy buenos resultados. Ahorita no recuerdo nombres de chicos, pero hay algunos que ya se han presentado inclusive en congresos presentando sus avances en estos campos de campamentos virtuales. Entonces sí, ya hay muchos. Y digo, usando la tecnología, yo creo que a todos nos agarró desfasados, pero muchos de nosotros en los campamentos ya utilizamos alguna tecnología. Hoy con las licenciaturas de tecnologías de la información, con hacer evaluaciones y que los chicos puedan usar teléfonos, en algunas actividades ya utilizamos, por ejemplo, teléfonos celulares para que hagan un rally, para que encuentren pistas, para que descifren claves, para que tomen videos y los estén subiendo a las páginas de Facebook que tenemos como parte del programa recreativo que lo hacíamos en su normalidad, ¿sí? Y va a ser parte de la experiencia que vamos a tener para los campamentos virtuales. En este sentido, cada campamento, quienes estamos dirigiéndolos, quienes son consejeros o guías, a veces tomamos fotografías y pues son parte del proceso de trabajar la evaluación o parte de los recuerdos del campamento. En el caso propio, y que creo que muchos campamentos lo hacen, el último día de campamento, cuando terminan las actividades, generalmente nosotros en campamentos DIF hacíamos fogatas. Muchos campamentos hacen sus cierres con fogatas, algunos los hacen con bailes, hay diferentes tipos para terminar un campamento. Entonces nosotros empezamos a tomar fotografías y el último día, antes de ir a la fogata, se hace una reflexión, parte del trabajo que yo aprendí con el maestro Jaime Quintero ya hace algunos ayeres, el tratar de reflexionar con los chicos, con las chicas, qué había sucedido en el campamento. No nada más que se la habían pasado bien y que habían conocido gente, sino que veíamos cuestiones emocionales, cómo se habían sentido, cuáles eran sus logros más importantes de la semana, qué les había costado más trabajo, y empezamos a hacer esas reflexiones. Y lo que van a presenciar ahorita ustedes es parte de eso que hacemos nosotros, de esas fotografías que vamos tomando, de momentos que encontramos con una sonrisa, con una actividad que se nos hace divertida y que le tomamos una foto. Son las imágenes que van a ver, pero van a escuchar también la voz de un joven que fue parte de un campamento y que después de una semana de actividades, él junto a sus compañeros se ponen a escribir una canción que querían presentar como final de campamento. Entonces esto nos habla que hay una retroalimentación y que ellos, más que conocer lugares, más que vivir una actividad y divertirse, está viendo cambios significativos en sus cuestiones sociales, emocionales, psicológicas, y que es parte de lo que vamos a hablar ahorita en esta presentación. Entonces, si nos presentan el video, por favor, y vamos a continuar con la presentación. Si me permite, Sergio, hay una pregunta de Nora. Nora Patricia, que dice que si el nombre es diferente cuando es en casa de campaña a un lugar fijo, ¿se le denomina de forma diferente? En este caso, pudiéramos decir que son campamentos, ¿sí? Hay muchas, si nos vamos a los libros, a la literatura, vamos a encontrar mucha clasificación de campamentos y son diferentes. No hay un autor que te diga
este es lo ideal, ¿no? Hay campamentos y son campamentos en tiendas de campaña o hay campamentos en zona, en instalaciones fijas. O sea, son campamentos y siempre decimos vamos de campamento. Sí hay una clasificación, pero por el momento vamos a decir que las características, más que la definición, el campamento pues es ir de un lugar a otro para borrar tu cotidianeidad, ¿sí? Y el lugar donde te presentas son las características que tienen. Entonces, ahorita vamos a ver esta característica de los campamentos recreativos, que es una metodología que nosotros estamos haciendo a través de la experiencia. Pero más que decir, hay un nombre propio, son características diferentes los campamentos. Unos son en casas de campaña, otros son fijos, otros son de ruta, ya difieren mucho el tipo de campamento donde se hace, ¿sí? Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna otra pregunta antes del video? Está levantando la mano el maestro Jorge Rábago. No sé si gustes tomar la palabra. Maestro, adelante. No, nada más. En mi tiempo, cuando yo empecé los campamentos, se les llamaba campamentos volantes y fijos, algo así. Sí, fijos y volantes. Solo como Sí. promoción hace como 1000 años. No, y fíjate, por ejemplo, en la comunidad de Vallecas, en España, tienen esta característica. Los campamentos volantes son los campamentos que haces de ruta, por ejemplo, de Guadalajara a Mazatlán, y haces una parada en, no sé, en Talpa de Allende, haces otra parada en Vallarta, y luego te pasas hasta San Blas, Nayarit, a Escuinapa, Sinaloa, y por último llegas a Mazatlán. Y son los volantes, son los que van de un lugar a otro, ¿no? Pero te digo, las características es lo que difiere el campamento, más que el nombre. Desde mi experiencia, ¿no? Y el estar leyendo varios autores, no hay todavía un consenso en lo que es un campamento. Puede ser un campamento en tienda de campaña, un campamento fijo, volante, de ruta. Te digo, cada quien le da su nombre. Comentaba, inclusive hoy en día hay campamentos donde los chicos ya no pernoctan en el campamento, sino que van 4 horas a un centro deportivo y tienen actividades. Puede ser un deporte, una actividad artística, una actividad cultural, y puede ser primeros auxilios, no sé, hay diferentes de las características que cada uno de nosotros le pone a esos campamentos, ¿sí? Entonces, si gustas, continuamos con el video. Son 3 minutitos, casi 4. Nos vamos ya, queremos quedar, mi casa nos esperará. Un poco nerviosos estábamos al llegar y todos felices ahora. De Mazatlán no nos vamos a olvidar, y aquí sabemos que más que el campamento dejó varios recuerdos de paz y amor, de otros amigos que no olvidarán lo bien que llegamos a jugar, pero nos vamos ya. Nos vamos ya. Ando aquí, iniciaron las aventuras, todo era nuevo al llegar.
poder olvidar, y a pesar la vamos a extrañar. No nos vamos a olvidar, y aquí vamos a extrañar. Porque aquí todos sabemos de más. Campamento dejó varios recuerdos de paz y amor, a otros amigos que no olvidarán. No ni que llegamos a estar, aunque nos vamos hasta luego, queda razón no va a faltar. La noche es tan perfecta para saber que el campamento dejó varios recuerdos de paz y amor, y a los amigos que no olvidarán. No dije que llegamos a jugar, pero nos vamos ya. Varios recuerdos de paz y amor, y a los amigos que no olvidaré. Yo en mi corazón lo llevaré, siempre ahí estaré. Pero nos vamos ya. Y bueno, este proceso de que los chicos, las chicas viven en el campamento y que puedan expresar a través, en este caso de algo completamente voluntario, una canción. Hay actividades como las que ustedes vieron, donde ellos, ahí en las fotografías, ponían qué era lo mejor que habían vivido en el campamento, cuál era su mayor logro, qué les había costado más trabajo. Y en este proceso que les comento que hicimos con la doctora Esperanza Osorio, y más que un trabajo de literatura, fue de sentarnos y de estar platicando y de estar reconstruyendo los procesos del campamento, desde cómo invitamos a los jóvenes, o a los niños, a los adultos, cómo creamos las actividades, cómo vamos formando el programa de actividades para la semana. Entonces se reconstruyó todos esos procesos, pero esto no fue únicamente de un año, de 2 años, sino que fue, ahorita que hablaba Rábago, pues desde los campamentos que me tocó conocer con él, desde conocer actividades recreativas que hacían ahí en la ESEFIT, en la Escuela de Deportes de la UDG, donde estaba Guillermo Cerratos, donde estaba el maestro, en paz descanse, Gerardo Martínez, Martín Villalobos, Jaime Quintero, que fue parte importante de mi proceso de acercamiento a la recreación, de Ima Rodríguez, una psicóloga también en paz descanse, que con ella muchos de los procesos que vienen en este trabajo que hicimos y de lo que vamos a presentar, ya lo veníamos pensando de muchos años. Entonces fue ese reconstruir, de encontrar los lugares donde estábamos parados y de encontrar esas epistemias que teníamos en circulación. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jaime. Aquí encontramos nosotros una lógica de construcción de campamento, que es lo que desde mi perspectiva como licenciado en Cultura Física y Deportes, desde como educador físico, pero también en esta parte que me he formado como promotor cultural, como terapista holístico, donde no nada más tenemos que ver una parte de las personas, sino que los tenemos que ver desde una manera integral. Es que nosotros, si le das a la siguiente, Chato, por favor, desde tres puntos de vista. Uno,
que la lógica de construcción del campamento tiene que ser un modelo de bienestar. Este modelo de bienestar es bastante importante en los acampantes, pero también lo tenemos que ver desde operar en la cotidianeidad de los acampantes, es decir, todos aquellos procesos cotidianos que tenemos, como son la organización en casa, las labores domésticas, las rutinas de la escuela, todas esas características de cuidado de mis pertenencias, de mi espacio, todo esto que habla de la cotidianidad con la que compartimos, de cómo vemos a la gente que está a nuestro alrededor, y por último, los dispositivos que vamos a usar en el campamento recreativo. Le damos a la que sigue, por favor. Este modelo de bienestar, no sé si alcanzan a ver ustedes, pero hablamos que debe de operarse desde breves espacios de disfrute, en donde pongamos al sujeto como centro de la experiencia, dándole la oportunidad de que tenga experiencias de vida diferentes a las propias. Es lo que les comentaba de los campamentos, te tienen que sacar de tu lugar, de donde vives, a un lugar diferente, a realizar actividades diferentes. Vamos a romper estas regularidades presentes que tenemos, como los amigos, mis cuestiones o mis hábitos de alimento, y todo esto que involucra pues lo que yo soy, eso que me es regular en mi vida. Y vamos a permitirnos tomar conciencia de las capacidades en donde puedo yo abrirme a otras posibilidades de creatividad y de relacionarme con otras personas. Es decir, este modelo de bienestar te tiene que ayudar a construirte como una mejor persona, a entablar relaciones mejores con las personas que están a tu alrededor. La que sigue, por favor. Vamos a operar desde la cotidianidad, donde se privilegia el cuidado de sí, pero también el cuidado de los otros. Vamos a cuidar de nuestra persona desde cuestiones de descanso, el sueño, desde la actividad física, desde la alimentación, y vamos también a tratar de que exista una ruptura del individualismo, apostándole a lo colectivo. Esto como una alternativa al tejido social. Desde esta postura nosotros estamos trabajando, o yo estoy trabajando junto con Esperanza Osorio, en algo que es la recreación comunal, que en un momento más les voy a hablar de este proceso. Pero este tejido social que tenemos que irnos quitando de ser individuales, de pensar en mí y no de pensar en los otros, a un proceso donde tenga que pensar en los demás para poder yo estar también bien dentro de esta comunidad en la que me desenvuelvo. La que sigue, por favor. Y en este proceso de lógica de construcción del campamento son las actividades que vamos a tener dentro de nuestro programa recreativo. Hablamos como dispositivos que van a ser los juegos, las canciones, el turismo, los momentos de encuentro, todo lo que vamos a programar en nuestra actividad recreativa. Y estas actividades que estamos planeando deben buscar que haya una vivencia que los comprometa emocionalmente desde el disfrute y el goce de la actividad. Los dispositivos nos van a servir no para tenerlos todo el día al 100, sino que los dispositivos nos van a permitir tener actividades lentas, actividades de una intensidad media y actividades con muy alta intensidad, ya sea en intensidad física o en intensidad de ánimo. Entonces, sí, el campamento debe de brindar toda esta oportunidad. ¿Sí? La que sigue, por favor. En este sentido, bueno, la recreación debe de servirnos para vivir en comunidad, estar en armonía con el pueblo, con la naturaleza y con la vida.
La idea no es dominar, es estar en equilibrio. Y bajo esta mirada, el propósito del campamento es diseñar espacios donde los sujetos puedan vivenciar procesos y movimientos en su sentir pensar, situándose en relación con otros y otras, y no como sujetos individuales, pero principalmente como sujetos que asumimos el poder de transformación de su realidad. El maestro Jaime Martínez Luna menciona que la recreación como política pública debe propiciar no solo espacios, sino modos de actuar que restablezcan la naturalidad, la interdependencia de los saberes creativos de la vida. Por eso vamos a hablar ahora de los valores y la vida de los campamentos. Pero vamos a pararnos un momentito. Si alguien tiene alguna duda de la diapositiva anterior, con todo gusto podemos resolverla. ¿O vamos bien? Vamos bien, ¿eh? Entonces, continuamos con los valores y con la vida del campamento. Los valores y la vida de los campamentos recreativos, vamos a hablar que debemos de configurar al participante como un todo, en donde no existen tratos preferenciales para nadie. Aquí todos dormimos en el mismo tipo de cama, todos tenemos el mismo espacio para guardar nuestras cosas, todos tenemos el mismo tipo de alimentos, el mismo trato independientemente de la persona que crea ser. Hablo, por ejemplo, que llegan en algunos campamentos, que llega gente que es conocido de uno y que creen que por ser conocidos van a tener tratos preferenciales, y el trato pues debe de ser igual para todos. Si llega un consejero o un responsable de campamento que tenemos 10 años de conocerlo, el trato debe de ser exactamente igual para aquel consejero o para aquel responsable que llega por primera vez al campamento. Es el mismo trato que recibe el niño, la niña, el joven, el adulto o la persona con discapacidad que tiene 3, 4, 5 campamentos, que aquel que llega por primera vez. O sea, el trato debe de ser el mismo para todos, ¿sí? En este proceso de valores y vida del campamento. La que sigue, por favor. Y en este proceso de ser todos iguales en trato, el consejero es quien debe concretar los principios de la comunalidad. Es quien, con el ejemplo, debe de escuchar a los acampantes, debe tolerar, debe entender y debe reconocer que existen diversidad de pensamientos. La que sigue, en este reconocer, es entender que hay una diversidad de pensamientos y diferentes formas de conducirnos entre cada uno de nosotros. Ciertamente somos iguales, pero no a todos nos gusta que te saluden de mano, no a todos nos gusta que nos abracen, y en este proceso que estamos viviendo, que estamos aprendiendo a vivir en la distancia, va a ser importante el cuidarnos y que el trato siga siendo cordial, siga habiendo esa distancia, cuidarnos, pero debemos de tener un trato cortés para todas las personas. Las formas de conducirnos, igual hay personas que dicen hay que tratarlo con pincitas, y es parte importante de quienes somos los coordinadores o los consejeros de campamento que veamos las características. Hay algo que se llama la proxemia, o que es esta relación que tenemos las personas, los seres humanos, con lo que vivimos cotidianamente, estos espacios de vida que tenemos, que pueden ser el individual y que podemos estar con alguien muy cercano, pero también hay espacios que tenemos que darle a más grandes cuando son personas que no conocemos. Y cuando trabajamos en el campamento, esta igualdad de trato, cuando el consejero es el que pone la muestra para escuchar, para respetar, para tolerar o para tener empatía con las personas, y cuando entiende y reconoce
que hay diversidad de pensamientos y que hay diferentes formas de conducirnos, vamos a llegar a los principios de la comunalidad. La que sigue, por favor. Estos principios que habla Jaime Martínez Luna, donde nos pide que seamos comunalidad y que no seamos individualidad, que seamos compartencia y no competencia. Bien sabemos que en los campamentos hay actividades que usamos la competencia como técnica para que los chicos se motiven, pero sí es importante buscar que seamos más compartencia que competencia, es decir, compartir, que la técnica principal sea la de compartir. Buscamos ser intercambio y no ser un negocio. Buscamos que seamos diversidad y no igualdad. Claro, entendiendo que debemos de darle a las personas que tienen alguna condición especial, alguna discapacidad, no un trato preferencial, sino darle las herramientas o los espacios con los que ellos puedan estar dentro de esta diversidad de personas y puedan participar en las actividades recreativas igual que los demás. Si estamos en un campamento y hacemos una actividad donde tenemos que correr y todo nuestro campamento tiene escaleras o tiene zonas donde no puede pasar una silla de rueda, ahí estamos poniendo en desventaja a una persona. Dígase que tenga silla de ruedas, que use bastón, que tenga alguna condición especial para moverse. Entonces sí necesitamos pensar en que somos diversos y que las actividades deben de estar programadas desde esa diversidad de pensamientos y de condiciones físicas de cada uno de nosotros. Tratamos de ser interdependientes y no ser libres. Buscar que seamos una conexión de personas y no que yo piense para mí y los demás que se las arreglen a ver cómo solucionan su comida, el dónde duermen, que la actividad le guste o no le guste. Y tenemos autoridad, pero no somos monarcas. En el campamento, uno de los principios que se manejan o que deberíamos de manejar en todos los campamentos es que debe de existir un consenso entre los consejeros para resolver los problemas cotidianos. Todas estas acciones que suceden cuando tienes alguna contradicción con algún consejero, con algún niño, con algún adulto, no es evidenciarla y no pensar en resolverla autoritariamente, sino que exista un consenso entre los consejeros, entre los acampantes, para que lleguen a esta autoridad donde sea democrática para todos nosotros. Estos principios de la comunalidad, enunciados también por Peralta y Álvarez, por Ricardo Peralta y Giovanni Álvarez, es una forma de aprender, una forma de comprender, de actuar y de vivir en comunidad. Y es a través de ejercicios lúdicos cooperativos donde se recrea la toma de decisiones, que lo conocemos nosotros como el poder comunal. Se reconoce y se apropia el entorno y lo reconocemos como un territorio comunal. Y es a través de este trato o de este contacto directo y cotidiano con la naturaleza que lo conocemos como el trabajo comunal. Y donde lo más importante es donde se goza siempre desde la colectividad. El trabajo en campamento es colectivo, aunque sea yo individual. Y el gozo del disfrute del campamento viene de ese proceso colectivo que hacemos nosotros y que nosotros en la comunalidad lo conocemos como la fiesta comunal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que les surja? ¿Vamos bien? ¿Le seguimos? Vamos excelente, Sergio. No hay preguntas de los compañeros. Entonces, Eso me preocupa. podemos seguir. Creo que ha sido demasiado claro en toda la exposición. Y bueno, un comentario de mi parte que merecería, pues, que ante esta cultura del un individualismo centrado desde la casa, desde la escuela, donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y no difícilmente compartimos, creo que es una
herramienta, una estrategia valiosísima, el hecho de sacar a los chicos al menos una vez por año a algún lugar de campamento. Exacto, creo que el convivir, el tener esta opción de trabajar en comunidad nos permite ir creando mejores personas, que piensen, les decía yo, en los demás. A veces vemos, digo, y es muy común en las ciudades grandes y hoy inclusive en las ciudades pequeñas, donde nos enojamos porque se te adelanta una persona en la fila, porque un carro se te atraviesa y probablemente tengan prisa, pero no pensamos en los demás, sino que estamos pensando en nosotros. Y pensar en los demás es ponernos también en los zapatos del otro, que a lo mejor también tiene prisa y que por esa misma prisa va con calma para que pueda llegar sano y salvo a un lugar. El compartir sus cosas, como bien lo decías. Digo, hoy en día, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de tener una computadora o un teléfono inteligente y podamos estar en contacto con mucha gente? Sin embargo, existe una gran cantidad de personas, inclusive estudiantes universitarios, preparatorianos, de secundaria, que no tienen un teléfono, que no tienen una computadora para asistir a sus clases y que hoy lo estamos viendo con esto, con las calificaciones que se les están poniendo, se les van a poner, ¿no? No hay suficiente información o algo de este tipo. Entonces, el saber que hay otras personas que tienen algo que yo no tengo y que no lo comparten, a lo mejor pues nos deja en una desventaja. Yo ahorita les comparto, estoy en un centro de lectura, el Centro de Lectura Amado Nervo, que es un esfuerzo colectivo de personas donde entre todos estamos teniendo un espacio para que chicos de zonas marginadas de Mazatlán puedan venir a tener lecturas. Desafortunadamente, pues ahorita estamos cerrados por la pandemia, pero es un centro donde hay actividades de lectura, hay actividades culturales, hay talleres, hay actividades artísticas, tenemos actividades recreativas para los chicos que vienen y las chicas. Entonces, es un esfuerzo colectivo, pensando no nada más en la satisfacción de uno, sino pensando en la satisfacción de los demás. Si gustas continuar con la presentación, por favor. Y, para antes, Sergio, creo que estaba, ¿sí? Luis Flores quiere hacer un comentario. Adelante. Sí, buenas tardes, Luis Alberto Flores de DIF Nayarit. Mi comentario al respecto es de que igual yo no me precio de ser un gran experto en este asunto de campamentos, aunque ya tengo varios años trabajando en ello, pero sin embargo creo que debido a esta situación actual que se nos presenta por la pandemia, creo que el reto de nosotros será entonces cómo trabajaremos desde esta parte en este nuevo proceso de campamentos para lograr esto que tú comentas, Sergio, de llevar a cabo el trabajo con los grupos, pero desde esta parte con esta nueva normalidad, y creo que todos estaremos trabajando en esa parte de poner nuestro mayor esfuerzo y todas nuestras capacidades para lograr esta parte de integrarnos a este trabajo con este nuevo reto de la nueva normalidad en el ambiente de los campamentos recreativos. Sí, es importante el ir conociendo nuevas metodologías de trabajo, sobre todo lo virtual, y como le comentaba a Carla, si no mal no recuerdo, de Colima, estar viendo las experiencias que tienen otros grupos o otros campamentos. Ahorita, la verdad, yo desconozco cómo estén trabajando los campamentos privados, si están teniendo actividades o están igual que nosotros en un paro por la salud de nuestros beneficiarios, pero sí es importante ir reconociendo el trabajo que están haciendo en otros lugares para los campamentos virtuales y ver que, hay esfuerzos en muchos lados, ¿no? Pero ver cómo podemos ir conjuntando estos grupos, en el caso de los grupos DIF, cómo ir conjuntando los grupos, cómo ir haciéndolos
o si va a ser a población abierta. Entonces, es ir aprendiendo, reaprender lo que ya hemos vivido en forma cotidiana, ¿sí? Y aquí la experiencia de todos, pues, va a ser bienvenida en este nuevo trabajo. Ya ahí veía yo a los chicos de Colima, de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la maestra Rosana Tamara, que están teniendo sus actividades o que están proponiendo actividades a través de medios electrónicos. También la Universidad de Pereira tiene ya algunas actividades, entre otras universidades, ¿no?, que ya tienen procesos recreativos. Entonces, si gustan, continuamos, si no hay alguna otra duda. Y vamos pues con estos momentos metodológicos. Estos momentos metodológicos es un ir y venir de lo que hemos conocido en los campamentos, en mi parte desde el año 1990, el ir construyendo o deconstruyendo algunas cuestiones donde me permite, junto con Esperanza Osorio, proponer estos momentos metodológicos de un campamento. Un primer momento metodológico lo llamamos la anticipación. Esta anticipación, algunos autores la manejan como aquellos procesos donde reclutas, ves el espacio donde vas a trabajar el campamento, donde tienes las actividades que vas a realizar, conseguir el material, conseguir a los acampantes, llenar fichas, buscar seguros de vida, y es todo este proceso que haces anticipado a un campamento. En el caso nuestro, en el caso que estamos proponiendo, estamos hablando de tener un primer momento de anticipación con un sujeto sentipensante presente. Es decir, que el acampante pueda informarse de lo que va a suceder en el campamento. No nada más vas a ir a un campamento y va a haber actividades recreativas y te la vas a pasar padrísimo, va a ser lo mejor de tu vida, porque te lo cuenta un maestro o porque te lo cuenta un amigo. Sino que aquí hablamos de que el acampante tiene derecho a recibir información de lo que sucede en el campamento. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál es la metodología? Se van a formar grupos, patrullas o equipos. Si hay hombres y mujeres, si son de la misma edad, qué tipo de actividades van a hacer, si van a hacer actividades de las que maneja la Asociación de Parques y Recreación de Estados Unidos, de las áreas de recreación, desde el área de salud, la comunitaria, físico-deportiva, de las 12 áreas de la recreación que maneja. ¿Qué tipo de actividades va a haber? ¿Sí? Más que decidir qué tipo de ropa voy a llevar, qué tipo de actividades y qué involucran en mi persona. Si no me gusta hacer actividad física y el campamento todo es de actividad física, tengo derecho a saberlo y no hasta que esté en el campamento y exista un choque en mi persona porque yo no quiero hacer actividad física, a mí me gusta más la actividad científica. Pues sí es importante que ellos conozcan de qué se trata el campamento. ¿Cómo se van a preparar? No se van a preparar desde mi punto de vista, desde estos momentos metodológicos, con el tipo de ropa, con llevar lámparas, sino que se van a preparar mentalmente para decir, bueno, yo voy con mi amigo, voy con mi amiga, voy con mi grupo de amigos, y en el campamento dicen o nos están informando que se van a hacer grupos con jóvenes, con niños de los diferentes grupos de la escuela. No voy a estar con mi maestro preferido, o hay consejeros que yo no conozco. Entonces, se tienen que preparar desde la cuestión pensamiento y sentimiento, ¿sí? El separarse de su casa. Quizá muchos de los que manejan campamentos o que han hecho acampadas o alguna actividad fuera de casa con sus niños en la escuela, un acantonamiento, vendrá a su mente
que la primera noche tenemos niños llorando y que empiezan a llorar porque ya se quieren ir a su casa, porque no tienen su lechita, porque no tienen su mantita, porque su mamá no les dio el beso. Y somos nosotros, los consejeros, los guías, quienes tenemos que cubrir eso, pero los chicos tienen que estar informados que va a suceder eso en el campamento, ¿sí? Y por último, decidiéndome estar en el campamento. Si yo decido desde mi sentir pensar lo que sucede porque me informaron, pues puedo decidir si voy. Y estoy decidiendo informadamente ir a un campamento y no llegar al campamento, uy, no es lo que me contaron. Dijeron que desde el primer día íbamos a salir o que desde el primer día íbamos a hacer escalada en roca y yo iba emocionado porque iba a hacer escalada en roca, porque nunca lo había hecho. Pero de buenas a primeras no podemos ponerlos a hacer actividades sin que conozcan la técnica, sin que conozcan ciertos procesos. Digo, hablando de diferentes tipos de campamentos. Este es el primer momento que hablamos de un momento de anticipación. Un segundo momento del campamento lo llamamos el construir el espacio. En este construir el espacio le estamos dando cuatro áreas. Una es el consensuar normas, el poner el piso donde vamos a trabajar durante la semana de campamento, durante los 3 días, durante los 2 días. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los derechos? ¿Y cuáles son las obligaciones que tenemos como asistentes a un campamento? Estas normas pueden ser a través de actividades lúdicas, pueden ser a través de un juego, digamos, rompehielo, puede ser un juego sociocultural, pongámosle el nombre que querramos, pero pueden ser actividades lúdicas donde los pongamos a que ellos entiendan cuáles son las normas que va a haber en el campamento. El guardar silencio, si tú hablas, yo guardo silencio, si yo hablo, tú guardas silencio, viceversa. A través de un juego podemos ir dando la idea de que van a cambiar de personas. Aquellos juegos, por ejemplo, donde hacemos lanchas, donde se estén juntando por color de ropa, por características de físicas, digo, se me vienen a la mente juegos como el cartero pide, el rey pide, ensalada de frutas, entre todas las que ustedes conozcan, donde les demos estas características de normas que va a haber en el campamento, ¿sí? Entre las normas explícitas que les digamos, puedes ir para allá, no puedes ir para allá, y se me ocurre, por ejemplo, una búsqueda del tesoro, donde ellos reconozcan el campamento a través de una búsqueda de un tesoro, donde lo estés llevando a espacios que son los que van a usar y espacios que estén cerrados, o que hagan un plano del campamento con toda la señalítica que tengan de protección civil en el centro, ¿sí? Un segundo momento que le llamamos el conocernos y construir y reconociéndonos en la diferencia, conociéndonos y reconociéndonos en la diferencia. Este segundo momento esta segunda parte, es reconocernos quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros límites, reconocer cuáles son las diferencias que tengo con otras personas, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puede hacer el otro que yo no pueda hacer y cómo compaginamos y cómo compartimos en un campamento para que mi equipo salga adelante. La otra es celebrándonos en la fiesta, donde les comentaba ya que es importante que estos momentos de gozo, estos momentos colaborativos que tenemos en un campamento, es el gozo, el disfrute de una actividad. No me refiero nada más a la fiesta del baile, sino a ese gozo que nos da el terminar una actividad. Es una fiesta, terminar una actividad, un reto que nos hayan puesto, hacer una obra de teatro, construir a lo mejor una fogata, construir una mesa, no sé, el reto que nos hayan puesto, eso que nos permite gozar el término de una actividad, le llamaremos la fiesta.
Y por último, encontrarnos con nuestras raíces. Importante siempre en los campamentos, tratar de hacer actividades que sean nuestras y no traer actividades de otros países. O tratar de vincular lo que vi, a lo mejor en las páginas de YouTube, juegos muy interesantes con nombres extranjeros, acoplarlos a nuestras características, con nuestras palabras, ¿sí? Encontrarnos con actividades propias de nuestro país y sobre todo de nuestra región. Ofertarles alimentos que sean propios de nuestro ámbito donde esté el campamento, para que conozcan un poquito de dónde están llegando. Sí, en el caso, por ejemplo, de una playa, que puedan tener alguna comida de mariscos. En el caso nuestro no es muy común que lo tengamos, pero sí tenemos comidas típicas. Por ejemplo, aquí en Mazatlán tenemos comidas típicas como el marlin, que es un pescado, que para nosotros es muy económico, en vez de darles camarones, por ejemplo. Pero aquí el marlin es muy común darlo en las fiestas de los niños. Cada que hay una fiesta, ¿qué hay de comer? Marlin. Entonces, a lo mejor en Guadalajara, en un campamento, pudieras tener una comida típica de ese lugar, no sé, la birria, la barbacoa, que fuera reconocer el espacio donde estamos llegando, ¿no? Entonces, esto hablamos de que es un sujeto en relación con otros y con las otras en un entorno con contacto con la naturaleza y con el medio ambiente que vive. Y por último, tenemos el tercer momento, que es el momento de cerrar abriéndonos, que es trascender la vida de las personas, es trascender la vida de los acampantes como aquello que me pasa a lo que me pasa a mí, y que le da al sujeto la opción de expresar su etos lúdico, del que habla Esperanza Osorio, que es ese modo de estar en la vida que se hace presente en los momentos extraordinarios, donde el sujeto se desplaza a lugares no rutinarios para él a través de estrategias que les permite operar desde otros modos posibles. Construir la memoria de los acampantes a través de estas actividades que vamos haciendo día a día, que les permita ir construyendo a través de risas, a través de gozos, pero también a través de momentos de reflexión. ¿Qué está sucediendo en su día a día? ¿Qué pude lograr hoy que el día de ayer no hacía? Si hoy me costó trabajo hacer mi cama, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, el día de hoy ya pude hacerlo sin problema. El día de hoy me comí los alimentos que no me gustaban, porque muchas veces nos llegan chicos que no comen verduras, que no están acostumbrados a este tipo de alimentación, y que al final del campamento pues pueden tener este proceso de aprender a comer verduras, o por lo menos de tratar de comerlas, de construir la memoria también desde esos momentos donde yo hablo desde el campamento DIF, de estos campamentos de gobierno, donde nos llegan chicos que en su casa no tienen agua corriente, donde no conocen las llaves o los grifos, que para nosotros es muy común abrir la llave y que salga agua y te laves las manos. Estos chicos que no tienen la posibilidad de que hoy en pleno siglo XXI no conozcan el cine, que haya niños o niñas que no conozcan una hamburguesa, y que en nuestro cotidiano dices, ¿cómo es posible si yo las consumo diario que ellos no las conozcan? Entonces estamos construyendo una memoria para que puedan recuperar la experiencia, que es nuestro último espacio del tercer momento. Recuperar la experiencia de lo que viviste en el campamento y llevarlo a tu vida cotidiana. Construir memoria nos va a permitir que, como lo he dicho en varios espacios aquí en la red, y como lo hago generalmente con la gente que vive en mi cotidiano, lo que sucede en el campamento, y que pongas una actividad física, por ejemplo, un calentamiento, un fitness, que hagas yoga, que hagas un masaje, que los pongas a correr, que hagas una actividad física en la mañana, es para que los chicos la lleven
a su vida cotidiana después del campamento, y no para que digan, yo no quiero volver a hacer actividad física. Que en el campamento construyan estas memorias de haber hecho una obra de teatro, de haber construido un juego, o de haber logrado construir un juego, y que ellos, en lugar de tener una experiencia negativa, lo lleven o transponen a una experiencia positiva y lo puedan llevar a práctica en su vida. Hace algunos años comentaba con una maestra, la maestra Lourdes Ruelas, sobre algunas canciones que ponemos en campamentos, y que muchas veces los niños llegan con estas canciones que son groseras, que son para muchos de nosotros canciones pues que no tendrían que ver con una área formativa, y que sin embargo los niños se les quedan muy grabadas, y que llegan a su casa después del campamento cantando esas canciones en lugar de contar todo lo bueno, y los papás te dicen, ¿eso aprendiste en el campamento? Canciones, digo, no sé si conozcan la del Moco, se me ve el nombre, es un autor mexicano. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz, y habla del moco, ¿no? Entonces, dice, si la canto en campamento y llegan los niños cantándola a su casa y los papás dicen, ¿y eso aprendiste? Digo, son partes de este proceso que no, digo, eso es algo que a mí en lo particular no me gustaría que los niños llegaran platicando a su casa, ¿no? Hay canciones un poquito más fuertes, pero que todas las actividades del campamento le permitan ir a una vida cotidiana. Quienes vivimos de la recreación o del ocio, de propiciar experiencias de ocio, estamos convencidos que lo que hacemos como recreación y como experiencias de ocio tienen que trascender la vida de las personas, tienen que ir a ponerse lo que aprendieron en mi trabajo de recreación, en las experiencias de ocio que facilito, llevarlas a su práctica cotidiana. ¿Cuántos de nosotros hoy en la virtualidad estamos con episodios de ansiedad? No hemos tenido cosas que hacer o no saber qué hacer en este tiempo que hemos estado confinados, y quienes hemos vivido experiencias de ocio y hemos estado en actividades recreativas, las hemos llevado a nuestra práctica cotidiana con nuestra familia, con nuestros hijos, con los amigos, y las hemos puesto en práctica a través de modos virtuales, ¿no? De llevarla a jugar con la familia en la red. Entonces, esta metodología con estos 3 momentos de anticipar, de construir el espacio y de cerrar abriéndonos, nos permite tener un sujeto en constante movimiento. Si le das a la siguiente, por favor. Por lo tanto, las experiencias de campamento como experiencias de ocio debe servir para favorecer la relación entre iguales, reflexionar para llegar a conocer valores que puedan poner en acción dentro y fuera del campamento, desde otro modo de relacionarse con el mundo, pero desde el goce por lo que hacemos cada uno de nosotros. Y pues aquí les agradezco su atención. Espero tengan dudas, preguntas o algo con el que podamos complementar este trabajo que sigue en constante movimiento. No es una realidad absoluta, sino que lo estamos construyendo y lo seguimos construyendo a través de las experiencias que estamos viviendo cada uno de nosotros, a través de las experiencias de ocio y de las actividades recreativas. Muchísimas gracias. Sí, Sergio. Tiene levantada la mano la maestra Mariana Méndez. Mariana, puedes abrir tu micrófono. Y si puede prender su cámara para conocerla también, que creo que la conoce. No, la conoces ya. No, creo que no me conoces, Sergio. Claro que sí me conoces. Qué gusto verte otra vez después de tantos días. De tanto tiempo, de tantas experiencias que
que vivimos a lo mejor muy productivas en su momento y sobre todo significativas, pero que hacen falta todavía vivirlas. Me da mucho gusto verte, Sergio. Me da mucho gusto haber recibido esta información que nos has transmitido, muy valiosa sobre todo, y me queda con la gran experiencia y el gran gusto de haberlo vivido con ustedes, con bastantes compañeritos, Jaime, tú, Gaby, o sea, gente muy importante en mi momento, en mi vida, y que me dejó mucha experiencia y mucho conocimiento sobre todo también. Tratas temas muy importantes, el resignificarnos, el recrearnos realmente como personas, que en estos momentos es muy necesario, y que definitivamente me queda la inquietud, como también lo manifestaba el compañero hace un momento, de cómo poder lograr vivenciar este tipo de experiencias en este tipo de contexto que estamos viviendo en la actualidad. Y la verdad, pues mi reconocimiento y mi agradecimiento para ti, para Jaime, por esta oportunidad de seguir avanzando y de seguir conociendo. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Tu micrófono, Sergio. Tengo el micro cerrado. Gracias a ti, Mariana. Parte de este trabajo pues son las experiencias que vivimos a través de ustedes y con ustedes en aquellos cursos de capacitación de recreación para la salud, y que fuimos pues parte de un grupo de trabajo, y más que de un grupo de trabajo, un grupo de amigos, y que todas estas experiencias están en esta metodología, pues construir la experiencia y estar llevándola a la práctica, pues no dejarla ahí nada más escrita, más bien escondida, ya no digamos escrita, no, escondida. Entonces, muchísimas gracias, Mariana. Sergio, también está Ricardo Berumen, quiere hacer uso de la voz. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues yo no tenía el gusto de conocerle, Sergio, solo de referencias ahí con el profe Jaime Quintero, también ahí en la formación. Yo nada más quería hacer como el comentario en el sentido de, pues ahora con la virtualidad y todos estos temas, tuvimos la oportunidad de hacer pues un campamento virtual, viendo también lo que hacían en otras latitudes. Y yo nada más quiero hacer la mención de que nos topamos pues con que, fíjate, todo esto que mencionabas para nosotros estudiantes recién egresados, pues en desconocimiento muchas cosas, y de los momentos metodológicos que hablaste, importante, porque acá hicimos este ejercicio, lo propusimos, se hizo una convocatoria y demás, pero en ningún momento, hablando de un ejemplo concreto, se les mencionaba a los posibles acampantes, participantes, que las actividades que se les iban a proponer necesitaban prácticamente de todo el día estar con lapsos de descanso vinculados al teléfono celular, aunque sí se les mencionaba que iban a necesitar la plataforma o la aplicación de WhatsApp y el Zoom, pues los espacios en horarios no los definimos muy bien como un programa, porque lo pensamos manejar más bien como una expectativa, ¿no? De qué sigue. En ese momento así lo consideramos nosotros, pero fue una experiencia muy padre. Y algo más que pudiera compartir, pues que no solo era el hecho de tener el montón de actividades, sino que sí buscábamos que hubiera un espacio para la reflexión, que era pues realmente lo importante, porque sabemos que con lo virtual realmente recursos hay bastantes, hay muchísimo de dónde cortar tela, pero el momento donde ya invitas a que alguien haga un comentario, haga un aporte, sí llegaba a costar mucho, porque, o sea, el hecho de sí responder en el chat o sí hacer una que otra cosa en el Zoom, pues se aventaban, pero ya el hecho de compartir algo de así para los demás, sí costaba, o sí notamos que costó trabajo desde las plataformas virtuales, siendo que pues no estaba el contacto físico y demás. Entonces
Yo lo único que puedo mencionar es que si a los demás compañeros o quienes están en la charla tienen la intención de hacer algo desde la virtualidad, pues lo que comenta el buen Sergio aquí es importantísimo, ¿no? Desde qué plataformas vamos a usar, qué tipo de actividades, pensando en las plataformas, y que tengan pues ese sentido, ¿no? De inculcar la formación en valores, pero sobre todo que a los participantes nos sirva pues como un espacio para reencontrarnos, para conversar, que a lo mejor no precisamente se da. Aunque estemos todo el día en WhatsApp, pues sabemos que no es precisamente la mejor comunicación por ahí. Sería lo que me gustaría comentar nada más. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, y bastante importante lo que mencionas. Estos momentos metodológicos son eso, no es la metodología que usamos nosotros. El maestro Carlos Alberto Rico tiene una propuesta de programación de actividades recreativas, ¿sí? Digámoslo en el área que tú quieras. Pero esta programación de actividades recreativas debe de estar horizontalmente con las características de cada uno de cada tipo de población, ¿no? Y horizontalmente tendría que llevar ciertas características, por ejemplo, equidad de género, tendría que llevar derechos humanos. Entonces, ya hay una propuesta de programación de actividad recreativa, que sería otro momento, pues ya conocer la programación recreativa y no nada más, voy a poner una actividad, nombre, cuántos participantes, qué necesito, cómo es el juego y la evaluación final, sino que hay todo un proceso para saber dónde meter esa actividad que tú vas a proponer. Y bueno, con mucho gusto compartimos a través del maestro Jaime este tipo de información, ¿no? Digo, ya estaremos platicando con él algunos otros proyectos, o les estará platicando algunos otros proyectos donde tendríamos que ver ya la programación de actividades recreativas, donde ver lo que es la metodología de la pedagogía de la recreación o del ocio. Bueno, hay muchos temas que son interesantes para llevar a cabo estas experiencias de ocio gratificantes para las personas, ¿sí? Muchas gracias. Y espero estar en contacto contigo para que nos cuentes tu experiencia. Yo te cuento, este trabajo tiene muchos años de estarse pensando, muchos, no te digo que 2 o 3, tiene muchos años, y desde que muchos de nosotros estudiamos la maestría o estuvimos en la licenciatura, o que hemos estado en algún curso de investigación, algún taller de investigación, lo primero que nos dicen es cómo se hace el conocimiento, de dónde surge el conocimiento. Y pues podemos dar miles de respuestas, pero la respuesta más simple es escribir. El conocimiento es de la experiencia que tú tienes y de escribir. Esto que hiciste, si no te has titulado, es un muy buen tema de titulación, es un muy buen tema de tesis. Esta experiencia que viviste, llévenla a lápiz, acérquense con las personas de la escuela que estén haciendo investigación. Hay mucha gente que está deseosa de hacer este tipo de investigaciones. No las dejen la experiencia ahí, llévenlas a escribir artículos, publicaciones de congresos, que ya me dio mucho gusto ver en Cuba algunos compañeros de la escuela de CEFIT presentando sus trabajos de maestrías, entre ellos Fabi, una chica que se dedica a la actividad recreativa, y el maestro Josué, que está ahí muy metido en la investigación también, entre otros, ¿no? Pero que ya están presentes en actividad. Los chicos como Carla de Colima, con la maestra Rosana, que tienen que estar presentando sus trabajos en congresos nacionales e internacionales. Estas experiencias, escríbanlas, son muy importantes lo que estamos haciendo. No las dejen al aire, por favor. Gracias por tu aportación, Ricardo. Sergio, está también la maestra, bueno, no sé si es maestra, Araceli Montes, ella también levanta la mano para participar. Adelante. Muchas gracias, Perdón, Sergio. nomás rápidamente, los tiempos ya también
se nos vinieron encima. Agradecer pues toda la participación que hay y digo, por los tiempos también de cada quien, pero adelante, Araceli, qué bueno que estás aquí. Sí, maestro, antes que nada agradecer la invitación, maestro Jaime, que nos hizo para escuchar este tema de interés. Mi pregunta es pequeña. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar en algún campamento, mis papás nunca me dejaron, y ahorita me gustaría saber cómo a qué edad es recomendable que un niño asista a un campamento. Ahora que soy mamá y veo este tema, pues de que pues es muy enriquecedor en la parte emocional, en el aprendizaje motriz. Me gustaría pues que mis hijos tuvieran esa experiencia. Ellos tienen 9 y 7 años y pues en algún momento cuando la situación no lo permita, pues saber en qué, si están pues en una buena edad o esperar pues un tiempo más. Araceli, mira, yo en lo particular he trabajado con niños de kinder, de jardín de niños, y hemos trabajado de una noche, lo que le llaman acantonamientos. Llegan un día, a mediodía, por ejemplo, están toda la tarde, duermen en la escuela y en la mañana, 12 del día, los estamos entregando. Y es muy buena experiencia para los niños. Me tocó trabajar cuando estuve en Jalisco con algunos colegios particulares que llevaban campamentos de preescolar, en aquellos años llevaban colegios de preescolar de 2 noches y 3 días. Pero sí había muchos niños que lloraban, y el trabajo del consejero es muy importante, es estar trabajando emocionalmente con ellos. Hoy yo prefiero trabajar con chicos de 7 años en adelante, ¿sí? Porque sus características, tanto físicas como psicológicas, pues ya les permiten un poquito más separarse de casa. Depende mucho también de cómo los tenemos formados en casa, cómo cada uno de nosotros tiene formado a sus hijos en casa. A veces no les damos permiso ni de ir con los tíos, ni de ir a una pijamada con los primos, por cuestiones de seguridad, por muchísimas cosas, no les damos estas oportunidades, pero depende mucho de cómo están ellos acostumbrados a convivir. Me han tocado niños de 12 años, tengo una experiencia muy, no reciente, pero sí muy vívida, de un chico, vino a un campamento que traía a los mejores promedios de la SEP, aquí al campamento donde yo estoy, como práctica, porque iban a ir a pasar un campamento de 15 días a la NASA. Y tú dices, bueno, son chicos que tienen los mejores promedios, ya tienen ciertas habilidades. Entre ellos venía un chico que no tenía las habilidades sociales necesarias para convivir con sus compañeros, y le costó un trabajo enorme, enorme. Tan fue así que el chico no fue a la NASA. Se perdió el ir a la NASA porque sus papás le dijeron, si en 5 días aquí en México, a 2 horas de tu casa, no pudiste estar sin nosotros y te quisiste regresar y lloraste, hiciste berrinche, ¿cómo te voy a mandar a Estados Unidos, donde vas a estar 15 días con chicos? Aquí eran los conocidos, allá gente que no conoces. Entonces, depende mucho de la edad psicológica que tengan, de cómo los estamos tratando nosotros en casa y qué oportunidades les damos a los chicos en casa, ¿sí? Qué actividades recreativas están haciendo y qué posibilidades educativas les están dejando. Hablemos de llevarlos a obras, por ejemplo, a hacer teatro, a hacer música, y que vayan siendo independientes. ¿Qué labores en casa están haciendo? Porque a veces desde ahí parte el que no quieran ir o que no puedan sobrellevar una actividad de campamento. Entonces, a partir de la edad, desde los 5 años los puedes llevar de campamento, ¿sí? Con sus características. Flashley es uno de los campamentos, cuando yo lo conocí, tiene un espacio especial para jardines de niños. Increíble, increíble. Trabajan padrísimo el trabajo de niños, ¿sí?
pero pues depende también del grupo que te va a invitar o que te va a llevar de campamento, su experiencia, porque hay quienes te venden un programa de actividades muy bonito, pero no tienen la experiencia de trabajar en grupos, o no tienen las habilidades para los grupos que les vas a llevar, ¿sí? Sobre todo cuando son niños pequeños o van a manejar discapacidad. Hay que tener mucho cuidado con quién vamos y a dónde vamos, ¿sí? Pero sí, depende mucho de cómo son nuestros chicos. Espero resolver tu duda, Araceli. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, Sergio, bueno, ¿hay alguien más antes de hacer ya el cierre? ¿Alguna otra pregunta así rápidamente? No hay nadie más. Pues bueno, pues agradecerte, Sergio. Creo que el tema da para más, pues. Yo creo que aquí están conectados algunos maestros de educación física y esta importancia, de hecho, el título que pusiste a la conferencia, estas resonancias que quedan en la vida de las personas, la importancia del campamento, de la vivencia que debieran de tener todos los niños, cuando menos en el proceso básico, o sea, primario, secundaria, mínimamente una vez al año deberían de tener experiencias de campamento. Lamentablemente, en la educación física poco se habla de ello, muy poco. Los que somos apasionados a ello, promovemos mucho esta parte de que se generen campamentos en la educación física en las escuelas. Lamentablemente, creo que algunos saben, por situaciones pues de seguridad o accidentes que han pasado, las secretarías de educación han cerrado precisamente los espacios, sobre todo en escuelas públicas, de que salgan fuera o sea, nadie se quiere hacer responsable de ello. Más sin embargo, quienes conocemos de la experiencia, quienes conocemos de los beneficios, pugnamos y promovemos para que se hagan este tipo de actividades y que todos deberíamos de tenerla. Me llama la atención, por ejemplo, Araceli, que también muchos de los egresados de las carreras de educación física o de cultura física pasaron la vida de estudiantes sin tener la experiencia de campamento. Entonces, también es algo que no debería de pasar, ¿sí? Afortunadamente, estamos abriendo estos espacios para que se hagan notar, y por eso es que vamos hacia el 6º campamento, curso campamento, que próximamente, Dios mediante, en julio, llevaremos a cabo en Tapalpa, y que Sergio, pues, es uno de los ponentes, precisamente, tener estas vivencias de manera presencial. Ojalá y que los tiempos nos lo permitan para que nos vayamos todos a Tapalpa y vivir este tipo de experiencias. Bueno, voy a ceder el micrófono a Nachito. ¿O algo que quieras comentar, Sergio, antes? No, pues igual que tú, las experiencias de campamento, pues creo que en mi caso, mi familia han pasado sobrinos, hijos, bueno, hija, por los campamentos, tanto de DIF como privados, ¿no? Y les deja, pues, muchas experiencias, sobre todo cuando no está uno con ellos. Y sí, las experiencias o las vivencias en campamento te permiten, desde mi punto de vista, construirte como una mejor persona. Y te dan la oportunidad no nada más de pensar en ti, sino que te dan la oportunidad de pensar también y pensarte dentro de una comunidad y dentro de otras personas, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Ojalá que muchos puedan vivir estas experiencias de campamento. Así es. Y bueno, aprovechando precisamente, mencionabas al inicio, pues, que los campamentos en México surgen por ahí por el 74, 75, y que están cumpliendo precisamente en estas fechas los campamentos de 45 años de que se abrieron, y que tenemos la fortuna, tanto Sergio como yo, de ser parte de esta historia. Yo estuve como administrador en el campamento de Bucerías, Nayarit, y
ver pasar a tanta gente, tanto niños, jóvenes, adultos mayores, con alguna discapacidad, y que precisamente nos han enriquecido en todos los sentidos. Entonces, pues, es por eso esta insistencia, y vamos a seguir, yo creo, promotores de los campamentos, hasta que lleguen a ser parte fundamental también en los programas de educación física, como algo elemental completamente. Completamente de acuerdo. Y bueno, doy la palabra a ella. Está Alejandro Espino. Aquí está Manuel, creo. Vi que estaba levantando. Alejandro Espino. Alejandro Espino, Aquí, adelante. presente. Saludos, Jaime, amigo. Un abrazo. ¿Qué tal? Saludos. Felicidades por esta excelente conferencia. Mi intención es compartirles una experiencia que tuve aquí en Durango. Tuve la gran oportunidad de diseñar y dirigir el primer campamento que fue para tercera edad y compartirles, ¿no?, que no hay límite de edad. Esa vez nos fue un reto porque nos metimos en cada problema porque no nos lo quieren autorizar y lo hicimos. Con la fortuna de teníamos 145 adultos mayores, entre mujeres y hombres, y tuvimos una peculiaridad. El permiso, generalmente cuando es para niños, el permiso lo da el padre de familia. Aquí, obviamente, el adulto mayor, esto lo hicimos en los DIF, en los centros de DIF para atención de tercera edad, de DIF estatal, con la autorización del médico, tenían que hacer un certificado médico de que podía hacer actividad física, y el permiso era por los papás, por los hijos, porque el hijo se comprometía a llevarlo y a pasar por él. No pernoctamos, pero sí hicimos la actividad de la fogata, de la búsqueda del tesoro, del sketch, de las competencias, de equipos que hicieron las patrullas, hicieron los banderines, hicimos el desfile, hicimos la competencia. O sea, padrísimo, ¿no? O sea, yo me quedé fascinado. Lo único que no nos arriesgamos fue a pernoctar por la característica de la gran responsabilidad que ocasionaba. Y pedíamos que el compromiso de que los hijos fueran por ellos a las 11:30 de la noche. Nos quedamos fascinados, ¿eh? Porque el show del sketch, que fue con el que terminamos, pues lo concluimos casi a las 2 de la mañana. Pero nos quedó fascinado porque fueron a recoger a los abuelitos, no nada más los hijos, los nietos. Iba la gente con pijama, con globos. O sea, fue una sorpresa que nos llevamos. Y ahí es cuando te das cuenta de lo que puedes impactar en sociedad con un campamento. Y yo quería compartir eso, y eso sirvió para muchos otros. Nos dieron otra oportunidad otro año más y ya no se hizo. Pero tengo la gran fortuna de haber diseñado el primer campamento para adultos mayores aquí en Durango y con un éxito rotundo. Era mi intención compartirles. Muchas felicidades, Alejandro. Gracias, Alex. Recordando con Jaime alguna actividad, se hacía algo que recuerdas que se llamaba Carta a mi casa, donde los chicos de campamento escribían a su casa cómo se sentían después de la experiencia de campamento, pero también tenían una carta cuando salían de su casa y que se les entregaba el último día en la fogata, donde los papás les explicaban cuáles eran los sentimientos que ellos tenían por sus hijos, cuánto los querían, cuánto los iban a extrañar, y esto hace que haya una reflexión de vida, el que sabes, y lo decimos mucho en los campamentos, sobre todo con los adultos mayores. Estamos acostumbrados a vernos todos los días, y muchos de nosotros a decir te quiero y a decir adiós, muy común, pero no nos damos cuenta a veces que esas palabras son o llevan un gran significado. El decirle a alguien te quiero, el decirle a alguien lo que sientes por ello, después de una vivencia de campamento, hoy lo manejan el coaching y todas estas cuestiones nuevas que están saliendo, pero que son los procesos vivenciales y que la metodología de coaching se manejan como experiencias vivenciales, te hace reflexionar en realidad cuánto quieres a tu familia y cuánto le extrañas, y que asistan por sus familiares, los nietos, los hijos, y vean que el abuelo o la abuela no es un mueble de su casa, que son personas como tú y como yo, claro, que tienen sentimientos y que tienen sueños y que tienen expectativas igual que tú y que yo. Les hace ponerlos en una parte central otra vez de la familia.
no nada más como el que me vuelve a contar la historia de ayer y otra vez, sino que me pone en una perspectiva diferente de querer al adulto mayor. Experiencias grandes con adultos mayores de chicas que dicen, es que yo no sabía que mi abuela contaba chistes, o que mi abuela cantaba reggaetón, o que mi abuela bailaba así o asado, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué no? Siguen siendo seres humanos y siguen teniendo gustos y necesidades igual que uno. Ya no te cuento otras cosas, ¿no? Pero qué padre, muchas felicidades por esas iniciativas. Y ahí en DIF Durango tienen buenos programas de campamentos también que vienen a visitarnos aquí a Mazatlán y a otras partes de México. Muchas felicidades, qué bueno que iniciaste tú ese movimiento. Gracias. Bien, gracias. Le voy a dar la palabra a Nachito, ya para decir, si nos vamos a amanecer, dijera Alejandro, a 2, 3 de la mañana. Así es, así nos vamos. Bien, pues, a nombre de todos los que integramos el equipo de el ISER, el Instituto de Educación Superior de Educación y Recreación, pues hacemos esta reflexión, ¿no? ¿Quién ha asistido de alguna manera a algún campamento? Pues seguro que vivió experiencias que fueron inolvidables. Estos campamentos sabemos que pueden ser deportivos, de aventuras, de idiomas, de montaña, en la playa, en el campo. En fin, hay muchísimos tipos de campamentos, pero lo que es seguro es que quien los vive aprende siempre a relacionarse mejor, a divertirse, a ser más autónomos, a ser más tolerantes, pero sobre todo, pues, se tiene una vida más rica, ¿sí? En lo personal, para mí es un honor y un agrado entregarte, como te repito, a nombre de todo el equipo que conforma el ISER, siendo el 16 de diciembre del 2020, entregarte de manera virtual una constancia y un reconocimiento por esta gran conferencia, esta gran charla contigo, Sergio, y hacemos en este momento entrega de el reconocimiento y constancia a Sergio Román García Rojas. Les pido a todos que enciendan sus cámaras para que nos pueda ver, sepa quién es y podamos hacer alguna captura de pantalla con él. Se los agradezco mucho. En este momento comparto el reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y por escuchar estas experiencias. Digo, a lo mejor la plática más rica es de lo que hemos vivido en los campamentos, todas las vivencias, todas estas cosas que se quedan ahí y que trascienden la vida de cada uno de nosotros. Y que, como muchos que llegamos a los campamentos, algunos que fueron niños, hoy son licenciados en Cultura Física y Deporte, algunos ya tienen maestrías, otros ya están haciendo doctorados, niños, niñas que han llegado a los campamentos y que han convivido con biólogos, con médicos, trabajadores sociales, ingenieros, quien haya sido consejero y les haya aportado algo de su vida, les cambió la forma de ver el mundo, les abrió una ventana para saber que había cosas diferentes, para saber que había adultos que los escuchan, que son empáticos con ellos, que no son groseros, que pueden divertirse sin groserías, y que pueden ser divertidos sin estar tomando alcohol, sin tener drogas hoy casi ilícitas como ya conocidas, pero que podemos tener estos espacios de goce con lo que somos cada uno de nosotros, sin nada externo, que podemos estar viviendo felices sin expensas de que los demás nos hagan felices. La felicidad depende de uno. Y creo que muchos de los que estamos en la recreación es porque lo conocimos, este sentir, en las vivencias recreativas.
¿sí? Ojalá que algún día nos toque compartir como lo hemos compartido con algunos de ustedes ya en campamentos, y que a veces la cara de una persona no significa que sea serio, a lo mejor así es muy introvertido, a veces los vemos gruñones, pero luego ya sabemos que son buena onda, las apariencias engañan, y la recreación nos permite ser nosotros mismos. Muchísimas gracias, que tengan feliz Navidad, un feliz año nuevo, y que esto se acabe pronto, el COVID, para podernos reunir todos. Bien, Gracias, igualmente. Antes de despedirnos, les vamos a pedir que acaban de poner en el chat un enlace para un formulario para que les llegue ahí su constancia de participación en esta charla. Entonces, una vez que termines la encuesta, automáticamente llegará tu constancia. Y mientras enlazan y mientras nos llenan la encuesta, la maestra Rosy les va a hacer invitación de la siguiente conferencia. Claro que sí. Agradecer al maestro Sergio su ponencia excelente, y pues también invitarlos a la próxima conferencia que tendremos el próximo mes con el tema Juguemos al Circo, una experiencia diferente con una visión recreativa del arte circense. Bueno, nuestro ponente va a ser Martín Fernando Godínez, y él estará acompañándonos el próximo mes. Los esperamos a todos y esperamos su asistencia. Gracias. Sí, no olviden, por favor, de hacernos llegar, de meterse al link para que puedan darnos algunas sugerencias, igual que les pareció, pero principalmente para que les pueda llegar su constancia de participación a esta conferencia. Como ahorita lo decía el maestro Nachito, me gustaría que en la medida de lo posible puedan abrir sus cámaras, porque voy a tomar una selfie desde aquí para subirla en el Face. Igual si ustedes toman una selfie, ustedes ahí en casa, y se lo toman a la computadora donde estamos todas las caras, les vamos a pedir que lo suban al Facebook de ICER, y pues ahí compartamos. Ahí están ya, quiero ver que sonrían. Whisky. Whisky. Bien. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta antes de ya cerrar esta conferencia que acabamos de terminar. ¿Algún otro comentario? Y bueno, y si no, a través de la página de Facebook, esta conferencia se va a retransmitir a partir del día de mañana, para todos aquellos que no pudieron o consideren que esto les pueda ser importante en cuanto a conocimiento, pues la podamos compartir. Y desde ahí, pues estar mandando alguna información que con todo gusto nos gustaría compartir y se sumen más a este proyecto. Sí, maestro Sergio, perdón, maestro Jaime, está Jacqueline levantó la mano, quiere participar. No, pues solamente quería agradecer la ponencia, que me pareció muy importante. Nada más era lo único que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes experiencias. Gracias. Ok, pues gracias por aguantar tanto. Nos llevamos, como ven, casi 2 horas y pues todos muy atentos. Entonces, señal de que pues toda la información pues fue interesante. De nuestra parte, por parte del Instituto ICER, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien, cuídense mucho, feliz Navidad, feliz año, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todo ICER, hasta luego, feliz año, un abrazo. De una vez.
Gracias. Gracias, un placer haber compartido Hasta con luego, Luis. ustedes. Gusto en verte, Luis. Igualmente, muchas gracias. Jaime, un abrazo. Pásala bien. Profe Espero verte Jaime. Hasta pronto. luego, Alejandro. A gusto verte. Muchas gracias. Gracias, maestro Jaime, maestro Sergio, hasta luego. Por nada, que estén muy bien, Gracias, cuídense. maestra Rosy, gusto saludarle. Nachito, gusto saludarte. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Pablo. Pues Gracias, hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima, saludos. Pues gracias también a ustedes. Ya se nos hizo noche. Nuevamente, pues felicidades a todos, felicidades y gracias. Y pues